Bueno, pues para correr ahora el ejemplo 1 y hacer un cálculo de especiación, vamos a ir justo a la página en donde se nos muestra eso y que es básicamente la fuente de información número 4. Entonces, si damos clic aquí, nos va a abrir esta pestaña en donde lo que tenemos es un archivo de entrada para el ejemplo 1. Y como podemos ver nosotros, aquí está un título, después una solución de agua de mar con datos de esta referencia, y después vienen, bueno, pues toda una serie de datos que nosotros vamos a ver cómo se detallan ahorita. Viene otra palabra clave, Solution Master Species, Solution Species, otra vez Solution Species, bastantita información, y una que es Faces, que nosotros por el momento no la vamos a ocupar. Pero bueno, vamos a ver. Para el ejemplo número 1, estamos en la misma página, solamente subí hasta arriba. Lo que nosotros tenemos es un ejemplo de cálculo de especiación. Y dice, este ejemplo calcula la distribución de especies acuosas en agua de mar, así como índices de saturación. Este es un concepto que no hemos visto, pero lo vamos a ver en el siguiente módulo. Para agua de mar relativo a un conjunto de minerales. Y aquí viene lo importante que me interesa ahorita, para demostrar cómo expandir, no es cierto, perdón, me equivoqué. Además demuestra cómo expandir el modelo hacia nuevos elementos, en este caso el uranio, y esto es básicamente para cuando a ustedes les interesa estudiar equilibrios que no están incluidos en la base de datos. En este ejemplo se revisa cómo se agregan al modelo acuoso definido en frixi.dat, que es una base de datos. Tenemos una tabla número 9, que es básicamente la composición de agua de mar, con concentraciones en partes por millón, a menos que se especifique otra cosa. Los análisis que se le realizaron al agua fueron calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro, manganeso, etcétera, etcétera, etcétera. La notación de estos elementos en Frixi es básicamente para calcio, Ca, para magnesio, Mg, para sodio, Na, para potasio, K. Si ustedes se fijan, esta notación se parece a la de los nombres de los elementos químicos en la tabla periódica, con algunas excepciones en donde, por ejemplo, aquí el sulfato, como SO4 2-, en donde el azufre tiene un estado de oxidación de 6 positivo, lo vamos a escribir como un S de azufre y entre paréntesis el estado de oxidación, que es el mismo caso que tenemos para el nitrato, en donde el nitrógeno está como 5, y para el amonio, en donde el nitrógeno está como -3. El pH se escribe pH, el potencial redox se escribe PE, la temperatura se escribe temperature y la densidad density. Y las concentraciones pues básicamente se ponen así tal cual en las unidades que se ha especificado. Ahora, ¿cuáles son los datos necesarios o esenciales para un cálculo de especiación? Bueno, pues estos son la temperatura y el pH. También el potencial de oxidación, y quiero decirles que, como ustedes van a leer luego en el manual de Frixi, si ustedes no se los dan al programa, el programa va a establecer los de cajón. Además de estos dos, necesitamos también las concentraciones de los elementos y de preferencia sus estados de valencia. Si los tenemos, si no, el programa los va a calcular. Ahora, estos datos se presentan en la tabla número 9, que es básicamente la que yo les estaba mostrando aquí abajito. Para el calcio, por ejemplo, tenemos
412.3 partes por millón. Tenemos un pH de 8.22 y bueno, ustedes pueden corroborar estos datos con los que básicamente nos estaban dando. La tabla 9 de hecho es un archivo de entrada para este ejemplo de cálculo de la especiación que vamos a realizar. Y una cosa que me interesa es que nos vayamos enfocando ahorita en las palabras clave y cómo se estructura un archivo de entrada. Dejen ver cuánto tiempo tenemos, 5 minutos. Entonces, dice: un comentario acerca de los cálculos que se van a desempeñar en esta simulación se puede incluir con la palabra clave título. Y si nosotros queremos ver, bueno, ¿y qué es eso de una palabra clave? O title. Esta es la palabra clave. Este es básicamente lo que ustedes van a encontrar como descripción de todas las palabras clave. Y define un bloque de datos que se utiliza para incluir un comentario para una simulación en el archivo de salida. Es decir, nosotros pudiéramos poner aquí title, la palabra clave, y luego una breve descripción de lo que queramos nosotros. Por ejemplo, en este caso, especiación de agua de mar. Y bueno, el comentario va a aparecer en el archivo de entrada y también va a aparecer al comienzo de los cálculos de simulación. Justamente aquí, en este lugar, se nos presenta un ejemplo de un bloque de datos que incluye la palabra title, en donde, por ejemplo, vamos a ver que en Frixi se escribe con líneas. En la línea 0 nosotros podemos escribir title y lo que queramos aquí. Y este título, de hecho, podemos continuarlo en la línea 1A, 1B o 1C o en tantas líneas como quieran, hasta que aparezca otra palabra clave. Ese es un ejemplo que nos muestra. Ahora la explicación es: en la línea 0 se escribe el título y un comentario. El comentario pues puede ser opcional y luego vamos a encontrar notas. Y dice aquí: hay que tener cuidado de no comenzar una línea de título con una palabra clave, porque entonces significará el final del título. Ya vamos a ver ejemplos de estos, y también nos dicen en qué problemas de ejemplo se incluye esta palabra clave title, desde el ejemplo 1 hasta el ejemplo 22. Entonces, bueno, ya nosotros tenemos lo que es lo que es el archivo de entrada. Vamos a ir a donde estábamos, que es básicamente este, y yo los invito a que lo copien y lo peguen en Frixi. Voy a parar un momento la grabación para hacer este proceso. Bueno, aquí yo ya he copiado y pegado mi archivo. Le voy a decir que me lo guarde como el ejemplo 1 y que me lo guarde en el escritorio donde yo voy a guardar mis archivos de entrada. Y si ustedes se fijan, de ser texto cambió ahora al lenguaje Frixi. ¿Cómo voy a correr este programa? Lo voy a correr para que vean cómo se corre, y en un momentito les subo otra grabación para que vean cómo vamos a buscar las palabras clave. Perdón, qué significa cada bloque. Entonces pongo control F6, está corriendo el programa, y básicamente si me cambio esta pestaña .out, tengo yo aquí el archivo de salida. Bueno, es todo esto, y me puedo ir perdón, aquí ocurrió un error. Voy a tener que poner aquí un gatito.